Algo que a mí siempre me llamó la atención es que la mayoría de los músicos enfocan mucho tiempo en mejorar sus solos, cuando en realidad pasamos un 90% del tiempo tocando acompañamientos y no solos. En el video de hoy vamos a ver qué es lo que hace a un gran acompañamiento, cómo podemos no intervenir con la melodía sino que ayudarla, cómo lo podemos abordar esto, qué elementos tenemos que tener en cuenta, etc. Estás en el canal de Creciente.net, plataforma educativa dedicada a la composición de música nueva. Y si no nos conoces, te invito a visitar la página. Como saben, a mí me gusta comenzar con historia. Entonces, ¿por qué historia acá? Pasa que nuestra tradición musical viene desde lo que podríamos llamar el canto llano, ¿ok? Canto gregoriano. ¿Y qué pasa? En esa época, las composiciones, la música, era música en una textura que llamamos monodia, que en realidad es melodía sola. Es decir, en ese tiempo, no sé, hace mucho tiempo, teníamos solamente melodía. No había armonía y no había, por ende, acompañamiento. No sabemos bien qué pasaba en el ámbito pagano, que sería todo lo que no es sacro. Probablemente había acompañamientos, percusiones, también podría haber un pedal como en la música hindú, ni tampoco sabemos bien qué pasaba en otras músicas, pero podríamos decir que la tradición occidental considera como una de sus raíces esta evolución desde la monodia hacia el contrapunto, que es cuando se empiezan a conjugar distintas voces, empiezan a interactuar, y desde ahí a la construcción de la armonía recién como la conocemos. Y ya cuando está consolidado esto, es en el periodo clásico, Haydn, Mozart, Beethoven. Entonces recién desde el periodo clásico es que nosotros podemos hablar así como de un acompañamiento y de la textura más importante para nosotros, la melodía acompañada. ¿Cómo sería esto? Hay una melodía, generalmente más aguda, y un acompañamiento pensado armónicamente, con un ritmo armónico. Tónica, dominante, tónica. En el barroco había un pensamiento todavía más contrapuntístico, que genera también armonías, genera también como un contexto armónico, pero no pensado desde la armonía propiamente tal. Entonces, desde ahí se empieza a gestar esto que nosotros conocemos como melodía acompañada y es la textura predominante de la inmensa mayoría de música, donde hay una melodía y un acompañamiento que es el sostén. Parte 1. ¿Cómo escucha el oyente? ¿Cuál es la psicología del oyente al escuchar música? Bueno, sabemos que se escucha como un todo, ¿cierto? Escuchamos un conjunto, pero al mismo tiempo tenemos un primer plano de atención y un segundo plano. Lógicamente queremos que la melodía esté en un primer plano y que el acompañamiento esté en un segundo plano. ¿Significa esto que el segundo plano es menos importante o el plano de fondo? Para nada, porque todos conforman la música como tal, pero la idea es que el segundo plano reclame menos atención. Es decir, si es que yo tengo una melodía acá y mi segundo plano reclama atención todo el rato y reclama atención y reclama atención y reclama atención, entonces estoy saboteando la melodía. Y no es la idea porque estoy yendo en contra de ella. Ahora, ¿cómo se reclama la atención? Hay 3 mecanismos principales. El primero es de novedad. Un material musical más nuevo va a requerir más atención que algo que se ha repetido ya. Entonces, si yo llevo repitiendo una idea, esa idea ya no va a llamar la atención. No va a requerir atención de parte del oyente. Y lo que aparezca nuevo va a requerir atención. El oyente va a ponerle atención a eso nuevo. Entonces, ojo con eso. El segundo mecanismo es el de complejidad. Es decir, que un material más complejo va a requerir también más atención. Si es que yo tengo notas largas y tengo este segundo material obviamente requiere más atención para digerirlo que el primero, que es muy fácil de digerir. Y el tercero es de volumen y riqueza tímbrica. Algo que está más fuerte llama más la atención, destaca más.
y algo que tiene más riqueza tímbrica, es decir, un timbre más rico con más armónicos, como una trompeta comparada con una flauta, obviamente también llama más la atención y destaca más. Entonces, algunos tips para no tapar a la melodía, para dejarla vivir bien. Primero, mantente en un registro alejado. O sea, si tú estás en el mismo registro que la melodía exactamente, probablemente vas a chocar más y vas a sabotearla más. Eso sumado a los otros principios que hemos visto. No es necesario mantenerse siempre abajo de la melodía, pero sí dejar un poco de aire dentro de ese ámbito melódico. Y también entre los mismos elementos del acompañamiento está bueno distribuirlos para que no choquen entre ellos. Si tengo el piano haciendo un acompañamiento en el mismo registro que la guitarra, van a chocar, ¿cierto? Y eso va a generar como un barro que después no está bueno. Hay que separar las cosas en registro primero. Luego, imaginemos que tengo una línea de bajo y es bien compleja. Es algo como bien. Y esa línea de bajo yo quiero usarla para acompañar la estrofa. Correcto. Está lejos a nivel de registro, de altura. Perfecto, bien ahí. Tiene un timbre que no destaca tanto. El bajo no tiene un timbre tan rico en armónicos. Bien ahí, pero es complejo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es hacer una pequeña introducción donde esté la línea de bajo sola. Lo hago un par de veces y cuando entre la voz, como ya va a haber sonado la línea de bajo, no va a ser nueva la voz y la línea de bajo va a ser antigua y por ende el oyente va a necesitar menos RAM, menos CPU para digerir esa línea melódica. Y así con estos tres mecanismos que son re importantes, anótatelos. Novedad, complejidad, volumen y riqueza tímbrica. Si quieres que sigamos dando ejemplos y sigamos charlando sobre estos temas y analizando algunas canciones, entra el enlace que te voy a dejar acá abajo, donde te vas a ir a los foros de Creciente para que continuemos la conversación de este tema. La idea es todo el mes hablar de esto. Así que nos vemos ahí. Parte 2. El rol de la armonía. ¿Qué es lo que hace la armonía? Primeramente, la armonía es un sostén. Hablamos de acompañamiento armónico, pero en realidad es armónico rítmico, ¿cierto? Lo que pasa es que la armonía es muy determinante. Bueno, el ritmo también lo es, pero bueno, la armonía, aparte de ser sostén y de darle como esa base a la melodía sobre la que se puede mover más tranquilamente con más estabilidad, también le da intensidad dramática. Es decir, si yo estoy ahí, tengo un y después toco, ahí claro, tiene una intensidad. Esas mismas notas que a nivel solamente melódico hubiesen sido muy flojitas, o por decirlo así, muy poco intensas, con esa armonía ganan en intensidad dramática, muchísimo. Y eso que es algo muy sencillo, muy improvisado, pero eso se puede llevar mucho más lejos. Y además entrega como una sofisticación la armonía, o puede entregar nuevos colores, llevarnos a otras sonoridades, a otras escalas, por decirlo así, o a otras tonalidades. E inclusive hay música que se basa en su contenido armónico y es imposible separarla de su armonía. En ese sentido, hay canciones que tienen una armonía natural, que sería como la armonía que se desprende inmediatamente de esa melodía. Por ejemplo, pasa mucho con los clásicos del jazz de los años 20, que uno lo escucha y dice, bueno, eso es primero, sexto, segundo, quinto. Y se nota que es eso. Y uno lo puede hacer de otras maneras, pero como que esa es la armonía natural. O con el folclore, con la música tradicional. Y luego estaría la rearmonización, que sería agarrar esa música que tiene una armonía natural y tratar de hacerla de otro lado, de empujar un poquito. El tema es ¿hasta dónde llego? ¿Cuál es el límite? Bueno, llego hasta donde suene bien, hasta donde se digiera, hasta donde yo no atente contra la personalidad y la identidad de la canción. Porque si yo estoy atentando contra eso y estoy metiendo más, porque lo vi en un libro de teoría que se podía hacer esto,
no sé, mejor que sea algo que estés escuchando y que entiendas, pero a nivel auditivo también lo que pasa. En ese sentido, más no siempre es mejor. A veces menos funciona. ¿Ok? Entonces, cuando estés metiendo cosas, ojo. Veamos un ejemplo. Hace un tiempo, con algunos alumnos en Creciente, estuvimos viendo la oración del remanso. Entonces, esto tiene una armonía que puede ser muy básica en primera instancia, que sería: yo soy de la orilla brava, do mayor, del agua turbia y la correntada, la menor, fa mayor, que baja hermosa por su barrosa profundidad, dominante, quinto grado, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? El mismo autor, inclusive en la versión original, esto lo toca con una novena añadida. Un do ad 9. Yo soy de la orilla brava. Un la menor 7. Del agua turbia y la correntada. Y podría ser con novena añadida tal vez. Del agua turbia y la correntada. Y todavía no he atentado contra la música. Este lo podría ser más 7. Que baja hermosa por su barrosa profundidad. Tal vez acá 6-9. Entonces ahí todavía funciona. E inclusive podría ser: yo soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa, que sería un re 7 con bajo en fa sostenido, profundidad. ¿Ok? Entonces ahí todavía no estoy atentando contra la música, sino que suena dentro del contexto, le suma un poco, no le resta. Y eso es importante. ¿Qué pasa si hacemos esto? Yo soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Es mucho, ¿cierto? No tiene sentido. A nivel, digamos, teórico, son todas cosas que funcionan. Yo soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Entonces, sí, funciona a nivel teórico, pero ¿le está sumando a la canción? ¿Realmente le está sumando? Tal vez no. Y tal vez es mucho, por mucho rato. Entonces, ojo al rearmonizar y poner demasiadas cosas y tratar de rebuscárselas. Como un ejercicio está bien. Pero a veces uno ve rearmonizaciones que en realidad es como ver hasta dónde llega el ingenio más que hasta dónde llega la estética, el arte, lo que uno busca a nivel expresivo. No es lo mismo que si yo hago una corridita de acordes en algún momento y le hago una conducción de voces bien suave para que funcione. Por ejemplo, podría tomar lo último que hice. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa, o ahí, hermosa por su barrosa profundidad. Ahí solamente metí esa corrida como de varios acordes al final y le da un toque ahí. Funciona, estoy como en el límite, ¿bien? Y con una conducción de voces muy suave. ¿Qué significa eso? Que cada voz se mueva lo menos posible y eso justifica cualquier cuestión porque se justifica a nivel lineal. No a nivel armónico, sino que se justifica a nivel melódico del movimiento entre las voces. Para el oyente es más fácil digerirlo así. Otra consideración es el estilo, o sea, si estoy haciendo jazz, bueno, se puede hacer casi cualquier cosa porque es un estilo que soporta armonías sofisticadas y siempre se ha hecho así, es parte de su cultura. En cambio, en el neo soul, por ejemplo, se tienden a tener progresiones de acordes más largas un poquito, o tal vez, no sé, en el hip hop, que son progresiones repetitivas generalmente, puede ser compleja, pero repetitivas. O en el folclore, que no vamos a empezar a meter cosas por todos lados, a diestra y siniestra, todo el rato al menos. Está bien, en algún momento que pase eso y que se vaya para otro lado y que empiece a buscar,
perfecto. Pero si estamos todo el rato hacia todos lados, es como muy disperso y requiere mucho oficio hacerlo bien. Entonces, un acorde bien puesto vale mucho más que 10 acordes mal puestos. Esa es la lógica. Y otro tip, que a veces es mejor cambiar de disposición el mismo acorde para generar actividad armónica, entre comillas, que meter nuevos acordes. Por ejemplo, que yo haga: yo soy de la orilla brava del agua turbia, etc. ¿Cierto? Ahí, cambiando de disposición, puedo hacer cositas. Y eso en el piano al menos es súper sencillo de hacer. Parte 3. Las texturas. ¿Qué entendemos por textura? Primeramente, se habla de textura, bueno, la monodia es una textura, el contrapunto es una textura donde conviven varias melodías, la homofonía es una textura donde varias voces acompañan a una voz de manera como rítmicamente igual. La melodía acompañada es otra textura. Eso como a nivel más académico. A nivel más informal, por decirlo así, la textura es el tejido sonoro. ¿Cómo se arma ese tejido sonoro? Podemos decir que la textura, a grandes rasgos, de esta manera más informal, sería el cómo se combinan y qué hace cada instrumento para conformar ese tejido que les digo. Entonces, para simplificarlo, podemos hablar de una textura más arpegiada, tal vez, donde yo haga, por ejemplo, el Ave María de Schubert, ¿cierto? Ahí tengo arpegios, y arpegios que en ese caso van de a 2 notas. O bien el típico arpegio de guitarra, también es una textura. Entonces hay instrumentos que pueden hacer eso. En un violín también lo puedo hacer, solo que tengo que tocar nota por nota y no van a quedar sonando, que es una de las gracias de esto. Pero bueno, me las puedo buscar. Y eso es una manera de dibujar una armonía, una manera de acompañar. ¿Ok? Puedo ser más ingenioso con el orden, puedo saltarme notas, puedo hacer tal vez cambiar el orden o ponerme ingenioso. O también podría tal vez no llenar todo de corchea en ese caso, sino que hacer y ahí estoy mezclando un poquito los mundos, ¿cierto? Otra textura sería el rasgueo, ¿cierto? Que es muy típico de la guitarra y tenemos el rasgueo más de fogata. O también más folclórico, donde va llevando un bajo también, etc. Y tenemos, por ejemplo, el rasgueo más funk, que sería una cosa como... Ok, en una guitarra eléctrica eso suena bien, acá no suena muy bien, pero bueno. Entonces hay varias maneras de afrontar eso, y que es muy de la guitarra, muy también, bueno, se puede hacer obviamente en un charango, un ukelele, etc. El piano no puede hacerlo, y el violín de poderlo puede hacer. De hecho, se le pone una indicación a la guitarra, a la chitarra. Pero bueno, ahí entonces yo qué me tengo que preguntar. Si tengo una canción para guitarra y voz, ¿qué estoy haciendo? Si es que yo empecé mi canción y le puse de una rasgueo. Ya, rasgueo sí, suena bien. Estoy usando la armonía de la oración del remanso, ¿cierto? Y después seguí. Y después llegué a la estrofa, o sea, al estribillo, y seguí rasgueando. Bueno, y en algún punto llegué al final de la canción y seguí rasgueando hasta que terminé. Y nadie me cayó en ningún momento. ¿Qué pasa? Que no hay variedad en la textura. O sea, hay cientos de maneras de hacer esto. Podría yo, dependiendo de las posibilidades de mi instrumento, buscar distintas texturas para distintos momentos de la canción. Y esto es algo pero muy usual, porque es típico que empiezas a tocarlo con un rasgueo y bueno, y sigues y sigues y sigues y sigues y listo, y terminó y quedó así.
o con una textura determinada. Entonces, ¿qué más puede hacer la guitarra? Puede hacer notas largas. Por ejemplo, notas largas. Perfecto, suena bien. Y eso nos sirve para el inicio, por ejemplo. También puedo hacer arpegios. Tal vez dejando espacio. O tal vez un poquito más rápido y con más espacio. Tengo esas variaciones. También puedo hacer menos notas. Que a mí me hayan enseñado que eso es un acorde de Do mayor no significa que esto no sea un Do mayor. Entonces también puedo hacer eso. Bien, puedo jugármela ahí. Entonces, ve qué posibilidades tiene tu instrumento, qué puede hacer, qué no puede hacer, y desde ahí evalúa cómo distribuyes eso durante una canción en tu acompañamiento. Yo creo que esto es una de las partes más importantes de este video, pero es un trabajo que tienes que hacer tú. ¿Qué puede hacer el piano? Por ejemplo, bajo esa misma armonía podríamos hacer algo como que sonaría muy sabrosón, o tal vez está bueno, ¿cierto? Tiene onda. Puede hacer arpegios y puede hacer arpegios dobles, por decirlo así, en donde en vez de hacer una nota a la vez, hacemos dos, que sería como la típica, ¿cierto? Ave María. Y otra textura interesante sería el contracanto, en donde yo hago una contramelodía, un pequeño contrapunto, por ejemplo, que haga: yo soy de la orilla brava, de agua turbia y la correntada. Por poner un ejemplo improvisado, ¿cierto? Y ahí generalmente me conviene esperar el espacio vacío en la melodía para intervenir, porque así no le interrumpo, ¿cierto? Le contesto. Y otros casos interesantes, por ejemplo, el charango, que puede hacer ese trémolo, y también se puede hacer. Bueno, no sale bien ni suena bien, pero de que se puede hacer, se puede hacer. O bien, ¿qué puedo hacer yo si tengo dos violines? ¿Qué texturas tengo con el violín? Obviamente la nota larga. También puedo hacer el contracanto un poquito. Puedo hacer chananán, algo bien punzante. Tiene un ataque fuerte el violín, aunque de repente no se sepa, pero se puede. O trémolo, ¿cierto? Entonces, ¿qué instrumentos tengo disponibles? ¿Y qué texturas o qué posibilidades me da ese instrumento? Esa es la tarea, antes de ponerse a armar un arreglo. Bueno, les preparé un ejemplo. Esto es una melodía bastante sencilla, una voz, y que hace una cosa así. Y la armonía que la voy a tocar primero así como lineal. Pariruri, na, 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 ni, na, 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 ri, dariruri, na, 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 di, da, du, ri. Entonces, este archivo se los voy a dejar en el mismo enlace que les dije antes para que ustedes analicen qué hicimos. Primero, el piano haciendo arpegios. Le puse siempre pedal. Acá abajo lleva un colchoncito, que serían notas largas, ¿cierto? Y acá arriba haciendo simplemente eso. Algo así. Y abajo. Y aquí tenemos el sol natural, ¿cierto? De la 7, dominante secundario de re. Si no sabes bien qué es eso, bueno, hay varias maneras de aprenderlo. Si es que quieres y te interesa, échale una mirada a nuestro libro Armonía y Composición, el ciclo 1,
en donde, bueno, hablamos de dominantes secundarios, hablamos de las texturas, hablamos de ritmo armónico, todas esas cosas tan fundamentales que a veces todo es armonía y no nos quedamos en ese tipo de cosas. Entonces es una textura de colchón más arpegio, simplemente. Perfecto, aprobado. Luego, inclusive acá tomen en cuenta cómo me mantuve alejado, un poquito alejado de la melodía. O sea, aquí solamente hay un punto de unión donde tocan la misma nota, pero eso está bien. Si yo hubiese hecho un la acá, se iba a chocar con el sol sostenido, entonces mal ahí. Tiene que ser sol sostenido contra sol sostenido. Y después el mi contra la, perfecto, sí, está bien. Y aquí la melodía está encima del piano. No interrumpen, digamos. Segunda textura. Aquí dispuse la misma melodía, el piano haciendo algo rítmico. De hecho, hacía... etcétera. La guitarra hace una guitarra eléctrica y hace un colchón, si uno quiere llamarle así. Típico voicing de la mayor. Sería una cosa así. Y eso solamente, notas largas, mientras el piano hacía el pam pam. Entonces el conjunto va a quedar algo como pam 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 pam. Y ahí estoy armando algo súper rico porque la guitarra está llevando una textura súper de notas largas, mientras que el piano lleva algo más percusivo que le da, y no tiene por qué ser recontra fuerte, o sea, puede ser despacio. Y esto funciona muy bien, por ejemplo, con vientos o con cuerdas. Incluso podría ser chacachan, algo así. Chacachan con dos semicorcheas, una galopa invertida. Y también súper bien. Funcionaría re bien. Y sobre la misma melodía. Y el bajo, no vamos a hablar mucho del bajo porque vamos a hacer un video específico para el bajo la otra semana. Así que atentos bajistas. Si es que tienes problemas para leer, esto... En Creciente.net hay un curso gratis de lectoescritura, así que dale. Tercera textura. Aquí tenemos, en este caso, como un micro arpegio con notas dobles, que sería una cosa así. Bueno, tengo lo mismo y hago... ¿cierto? Y queda sonando. Y así, y después lo mismo, solo que con el re. Entonces tengo el piano haciendo ese arpegio. Blum, blum, blam, blum, blum, blam, blum, blum, blam, etc. Y la melodía haciendo la melodía, ¿cierto? Por ejemplo, acá, en ese sentido, el sol, digamos, la melodía está como entre medio de esto, pero si hay aire, va a funcionar bien, y aparte que la melodía descansa en el do sostenido que está aquí, entonces no va a chocar, está bien dispuesto. Ya no hay choques. Especialmente no hay choques en notas largas, y eso es lo importante. El mi contra acá el sol, perfecto, do sostenido, y acá yo podría decir, oye, pero el re choca con el do sostenido. Sí, pero es tan cortito que no pasa nada, tranquilos. Y a la guitarra yo le puse, un rasgueo funk con ese voicing, que sería mi, sol sostenido y do sostenido. Entonces, bueno, obviamente ahí no tengo el la, pero el la lo está tocando el bajo, va a aparecer. Y eso junto al piano que hace plan, plan, plan. Plan, plan, plan. Plan, plan, plan. Plan, plan, plan. ¿Cierto? Que esos plan, plan, plan son los arpegios. ¿Ok? Si alguien se anima a tocarlo y a montarlo, bueno, perfecto. Para eso te voy a dejar el archivo. Le podría poner play a esto, pero es muy ridículo, así que no lo voy a hacer.
Entonces ahí tengo 3 texturas ya distintas sobre la misma melodía y que me permiten cosas distintas y todas funcionan. Bueno, y la última textura que les hice, la guitarra sigue haciendo el famoso rasgueo funk, la melodía sigue haciendo melodía y el piano con el bajo hacen lo mismo, ¿correcto? El bajo va a hallar un motivo súper específico. Hace algo más o menos así. Bueno, más o menos por ahí va. El que quiera lo saca. Entonces eso lo lleva el piano y el bajo. Claro que el bajo va a estar una octava más abajo que el piano, pero básicamente un unísono, ¿cierto? Va a sonar como eso, como que están haciendo lo mismo. Entonces estos dos están haciendo una contramelodía a esto y la guitarra está haciendo un rasgueadito arriba, que no va a matar a nadie, suavecito, con un Stratocaster ahí, un sonido bien rico. Y estos dos son de complejidad, entonces si es que nosotros tuviésemos que poner alguna limitante, bueno, sería interesante que yo repita esto solo, sin la melodía, antes de, y luego se meta la melodía. Por el mismo motivo que habíamos hablado antes, para no tapar, ¿ok? Te invito a entrar en el enlace, descargarte el MuseScore y hacer otra textura para esto. Está bueno el desafío y que sigamos trabajando en esto durante el mes, porque es todo un mes que vamos a verlo. Y además te aviso que la otra semana sacamos el video de líneas de bajo, así que atento, porque vamos a seguir en la misma temática. Y luego viene otro que es sorpresa, y al final del mes, como todos los meses, vamos a hacer un live, una transmisión en directo, una clase larga de 1 hora. Así que atento y nos encontramos en creciente.net.